Sí. Ya estamos listos y salimos bien. Sí. Sí. Yo mismo noto que me resulta útil. Sí. Que puedas ver lo que aparece en la imagen. Sí. No. También ves que si tienes, una muestra o algo así, entonces puedes mirar un poco donde se puede ver realmente. Sí. Si sale bien imagen. Sí. Bueno, ahora toca esperar el pulgar arriba de Derian. Hola, buenos días. Bienvenidos a este seminario web de EFCA. Hoy os contaremos todo sobre las capturas oculares. A menudo recibimos preguntas sobre las capturas oculares en todo tipo de tamaños y formas. Os vamos a contar absolutamente todo sobre las diferentes opciones y ya os adelanto que realmente podemos hacer muchísimas cosas. No hace falta que toméis notas. Recibiréis un correo electrónico después de este seminario web e incluso podréis volver a verlo. Si tenéis alguna pregunta mientras tanto, por favor enviadnos un mensaje por el chat e intentaremos responder a todos los mensajes durante el seminario. Si no es posible responder durante el seminario, sin duda recibiréis una respuesta después. Me llamo Harold Clara, soy el director de ventas internacionales de EFCA. Y a mi lado tenemos a... Yo soy Max Schatz. Trabajo en ventas para el departamento de exportación y también detrás de las cámaras. Contamos con el apoyo de Darian, que se encarga del soporte técnico, y Host, que está gestionando el chat. Así que, si tenéis alguna pregunta, podéis enviárnosla. Host las leerá y me las pasará. Si es algo que podemos responder fácilmente durante el seminario. Si es una pregunta un poco más extensa que necesita algo de explicación, recibiréis un mensaje después o podemos escribiros un correo electrónico. Así que todas las preguntas serán respondidas. Quizá no durante el seminario, pero sin duda después. Y no os preocupéis, todas las preguntas y todos los mensajes del chat son privados. Así que, si tenéis alguna pregunta, solo nosotros podremos verla. No es un chat público, así que no tengáis miedo de preguntar cualquier cosa que queráis. Sí. Primero vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la empresa EFCA. EFCA se fundó hace ya mucho tiempo, en 1888, y siempre nos hemos dedicado a fabricar marcos. Pero al principio siempre eran marcos de fotos de madera. Desde 2010 empezamos a fabricar marcos textiles de aluminio y actualmente tenemos aproximadamente 400 kilómetros de perfiles en stock. Los tenemos en stock en 3 colores. Así que tenemos todo, o casi todo, en plateado, blanco y negro. Y además, tenemos 7 máquinas de coser automáticas. Así que tenemos capacidad para producir alrededor de 1200 marcos al día. Sí, esa capacidad es realmente necesaria en este momento. Sí. Tenemos mucha suerte con ello. Totalmente, totalmente. Hemos notado que estamos recibiendo muchas preguntas y solicitudes para marcos especiales. Cada vez resulta más interesante para los clientes hacer eso. Por eso queríamos explicar, básicamente, lo que podemos hacer. Así que, tenemos, sí, 3 categorías generales para eso. La primera son los marcos tridimensionales. En lugar de tener solo el marco normal de una o dos caras, podemos darle profundidad. Así que podemos hacer un cubo o algo similar, lo cual resulta especialmente atractivo, por ejemplo, para ferias comerciales, para los stands. La segunda categoría son los marcos curvos. Podemos doblar nuestros perfiles de diferentes maneras, en distintas formas, para crear círculos o, marcos curvos. Vamos a explicar todo eso durante el seminario web. Y la tercera categoría son las formas un poco especiales. Así que, algo que básicamente no se puede describir con una sola palabra, con ángulos especiales o combinaciones de diferentes tipos de formas, y eso realmente depende mucho de lo que queráis. Así que siempre intentaremos encontrar una buena solución. Si tienes una idea, si tu cliente te pide algo y no estás seguro, siempre puedes preguntarnos. Y normalmente podemos encontrar una solución muy buena para ti. Ahora vamos a profundizar un poco y Harold va a empezar con los marcos tridimensionales. Sí,
¿Puedo tener la muestra? Supuesto. Entonces puedo enseñarla, claro. Ahora, muchos de nuestros clientes utilizan marcos tridimensionales, por ejemplo, en exposiciones, un stand, el stand donde tienes una buena lona publicitaria. Y puedes hacer la lona en 3 dimensiones. Normalmente tienes un marco y si giras la esquina, puedes hacer, por ejemplo, una forma de L, y eso es lo que llamamos un marco tridimensional. En este caso es un marco donde es posible colocar la impresión tanto en el exterior como en el interior del marco. Así que, para explicarlo un poco mejor, lo hicimos con un perfil doble 80 y tienes el exterior y el interior, es decir, un marco de doble cara. Y para las esquinas, lo que ves aquí, utilizamos el carré 80. Y lo bueno del carré 80 es que, desde lejos, parece sin juntas, así que no ves la unión entre las dos impresiones. En este caso hicimos una forma de O, así que con una forma de O tienes 4 perfiles carré en las esquinas, pero también puedes hacer una forma de L, como expliqué antes, o una forma de U y entonces usas 2 de ellos. Sí. Ya tenemos una pregunta sobre eso. ¿Qué tamaño pueden tener esos marcos? Oh, esa es una muy buena pregunta. Podemos hacerlos muy grandes, enormes. Pero también depende del tamaño de la impresión, por supuesto. Sé que muchos de nuestros clientes imprimen en 3,2 o en 5 metros y es posible hacer este tipo de marcos con un máximo de 5 metros de altura. Pero si miras las dimensiones totales, sí, es posible hacer 5 por 10 metros o 5 por 15 metros. Así que no hay ninguna limitación en ese sentido. Absolutamente. Y otra pregunta. ¿Podemos iluminar estos marcos? ¿Podemos hacerlos con LED? Oh, sí, esa es una buena pregunta. Ya quería comentarlo después, pero puedo decirlo directamente. Y es fácil de explicar. Lo que ves aquí es una forma carré, en una formación en O. Y el carré en este caso es un carré 80 para el perfil doble 80. Si quieres que esté iluminado, podemos hacerlo iluminado, pero solo con una profundidad de 160 milímetros. Así que es un poco más profundo y eso es lo que se utiliza para conseguir una buena iluminación en la que, por ejemplo, no se ven las sombras. Si tienes el de 160 en combinación con el carré 160, el carré es mucho más pequeño para evitar sombras en las esquinas, por supuesto. Y ofrecemos ese tipo de marcos con iluminación perimetral, así que, ya sea en la parte inferior y superior o con retroiluminación, y la retroiluminación está en el centro. Y entonces podemos colocar las tiras LED ya sea en un estabilizador o en una placa de debond en el centro. Esa es la explicación. Exacto. Bueno, ahora, después, os voy a hablar también de otras formas. Así que voy a quitar esta muestra. Sí, y la muestra que tenemos aquí se llama la muestra de cubo. Así que puedes hacer formas de cubo, y al hacer formas de cubo, es posible poner la impresión en los 6 lados de la estructura, es decir, en todos los lados. Así que si tienes esto, por ejemplo, en una exposición, un stand, un puesto, no ves la estructura, solo ves la impresión, así que queda perfecto. Realmente llama la atención. Se hace así. Tenemos un perfil, se llama perfil de cubo, de aluminio, y tenemos una pieza de unión de plástico para las esquinas, y eso es exactamente lo que ves aquí en las esquinas. Así que, es esta de aquí. Y también podemos hacer formas como esta, pero iluminadas. Por supuesto. Sí. Y si tienes construcciones más grandes, entonces también necesitas una estructura más robusta. La estructura más robusta que tenemos se llama perfil 4. Y ves que esta es una esquina con ya 3 patas, así que hacia todos los lados. Así que si usas esto en combinación con el perfil 4, puedes hacer construcciones enormes con esta forma. Sí, eso es lo que usamos para montar nuestro stand en ferias comerciales. Un perfil realmente resistente, la verdad. Sí, en Euroshop y en la Festa, por supuesto. Sí. Sí. Muy bien. Max, ¿hay ya preguntas en el chat? No, no hay preguntas nuevas. Ah, ok, de acuerdo. Entonces continuamos con el siguiente. Si tú tienes alguna pregunta más adelante, puedes seguir haciéndola cuando quieras. No tienes que
Pensar que has perdido tu oportunidad. No, intentamos responder. Sí. Bueno, ahora Max os va a contar todo sobre los marcos curvos. Así que, los marcos curvos son posibles en dos dimensiones diferentes. La primera es la que tenemos aquí, es un círculo. Eso significa que la tela que tenemos tendrá forma de círculo, así que doblamos el perfil con la parte frontal curvada de tal manera que, conseguimos un círculo. Podemos crear estos círculos con profundidades que van desde 19 milímetros para una sola cara hasta 160 milímetros. Tenemos versiones de doble cara, e incluso podemos incluir retroiluminación, es decir, una placa de Dibond con LEDs. Realmente tenemos muchísimas versiones diferentes de esto, muchas posibilidades. También puedes combinar estas partes curvas con partes rectas. Así que, puedes crear una forma un poco especial. No siempre tiene que ser un círculo completo. La otra manera en la que podemos curvar estos perfiles es, básicamente, girando todo el conjunto 90 grados y luego lo curvamos siguiendo la forma. Así que la tela que se ajuste a esto seguirá teniendo una forma rectangular. Simplemente seguirá la curvatura del marco. Esta es una buena solución. Puedes hacerlo autoportante, de doble cara. Podemos colgarlo o también montarlo en la pared. Así que, si tienes, por ejemplo, una escalera o alguna otra pared que quieras ocultar un poco con una bonita forma curva, definitivamente puedes hacerlo. También puedes combinar estas partes curvas con partes rectas para crear formas especiales. Así que, si quieres tener un bonito elemento en tu stand, por ejemplo, y en vez de dos marcos rectos que se unen en una esquina prefieres una forma redondeada, eso es totalmente posible. Y también podemos cerrar completamente el círculo y crear un cilindro que puede llevar dos telas, una en el exterior y otra en el interior, simplemente en una forma curva. Jutland. Y también conviene mencionar que puedes encontrar todos los perfiles que podemos curvar en nuestra página web, en la sección de marcos curvos. Sí. Exactamente. Hay una lista. Así que si te preguntas si es posible o no, hay una lista en la web y ahí también puedes encontrar los radios mínimos. Podemos hacer un círculo, como mostré al principio, con un diámetro mínimo de 600 milímetros. Con iluminación, el mínimo es de 800 milímetros. Realmente no hay límite para lo grande que puede ser el radio, pero el radio mínimo lo puedes encontrar sin problema en la web. Tenemos una pregunta. ¿Los marcos curvos también se pueden suministrar iluminados? Sí. Sí, es una buena pregunta y sí, es posible. Si miras en nuestra página web, puedes encontrar los perfiles que curvamos y también los perfiles de cajas de luz que podemos curvar. Por ejemplo, podemos curvar en forma de círculo, con las cajas de luz doble 100. Y luego ponemos una placa de Dibond en la parte trasera, y ahí tienes LED sobre Dibond, como por ejemplo, la caja de luz 60. Muchos de nuestros clientes utilizan esa caja de luz. Esa es especialmente una caja de luz que vendemos bastante a menudo en forma circular. Sí. Para un marco curvado, no un círculo, sino un marco curvado, la segunda solución que te mostré, no podemos usar la iluminación lateral porque eso va en tiras rectas. Así que, por supuesto, queremos seguir la curvatura. Pero podemos crear ese efecto con estabilizadores, así que colocamos los LEDs sobre los estabilizadores a lo largo de toda la parte trasera del marco. Solo se puede hacer en un radio más grande, por supuesto, no puede ser demasiado pequeño, pero definitivamente es posible. Entonces, pasaremos a los ejemplos. Ya os hemos contado un poco sobre lo que es posible y ahora vamos a mostraros algunos ejemplos de nuestros clientes que hemos creado junto a ellos. Y el primero es de Project 2000 y es una combinación de perfiles rectos con perfiles curvos y Harold os contará un poco más sobre los detalles. Sí, en este caso, nuestro cliente nos pidió hacer una pancarta enorme en 3 lados del stand y su deseo era que las esquinas fueran redondeadas.
Y lo que veis aquí, utilizamos el carrer 80 en la esquina y como os he dicho antes, casi parece que no tiene juntas. Así que apenas se nota la unión desde lejos, solo se ve la pancarta roja en la parte superior, lo que lo hace muy atractivo en este caso. Realmente un punto de atención es que la curvatura tiene un radio diferente en la parte inferior y en la parte superior del marco. Y os voy a mostrar cómo se crea esto. Sí. En este caso, utilizamos nuestro perfil doble 80 para una pancarta enorme que es para la parte recta. Así que para la esquina usamos el carrer 80 y esto es una parte de una forma, pero en el caso de la pancarta hicimos un radio más pequeño y aquí podéis ver cómo doblamos un material como este. Así que utilizamos productos estándar de EFCA para crear un efecto especial, o sea, para hacer algo que llame la atención. Sí. La siguiente imagen que vamos a mostrar es un proyecto de nuestro cliente Sixth Sense y Max os contará sobre este proyecto. Sí. Antes de eso, tenemos otra pregunta. ¿Creamos planos de instalación para esas formas especiales? Sí. Sí. Normalmente sí lo hacemos. Y quizá conviene saber como empezamos con proyectos como este, normalmente recibimos una consulta de nuestro cliente. El cliente normalmente nos envía un dibujo con la idea y entonces podemos ver, vale, con qué tipo de perfiles podemos hacerlo. Luego hacemos la oferta al cliente y si el precio le parece bien y recibimos el pedido, entonces empezamos a hacer un plano técnico. Enviamos el plano técnico para que el cliente lo apruebe y en cuanto tengamos el visto bueno, comenzamos con el tiempo de producción. Exacto. Sí. 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 Bien, pasamos al siguiente ejemplo que ya podéis ver. Como podéis ver, tiene una forma muy diferente, pero en realidad se creó con los mismos perfiles que utilizamos en el ejemplo anterior. Lo que el cliente quería crear aquí era, básicamente, un símbolo de infinito, que es básicamente un 8. Y lo que hicimos fue, de nuevo, usar el doble 80 y curvarlo en forma de S. Y de hecho utilizamos dos marcos de doble 80 con dos veces la S una al lado de la otra. Así que también podéis ver que podemos doblar los perfiles en dos direcciones diferentes y combinarlos. No tiene por qué ser solo hacia un lado. También se pueden hacer curvas y formas en S, como podéis ver aquí. Al final, de nuevo se combinan con el perfil carrer 80 para que los extremos queden con bordes rectos, luego pasen a la forma de S y terminen otra vez con un borde recto. Lo que podéis ver en la parte inferior de este marco es que el cliente también lo equipó con una placa Dibond personalizada, que es roja e incluso lleva luces LED instaladas. Así que este es otro buen ejemplo de cómo nuestros marcos pueden personalizarse aún más por parte de nuestros clientes para crear soluciones realmente únicas y creo que, efectivamente, este fue un auténtico reclamo visual. Sí, esa es una colaboración que también tenemos con nuestros clientes. Nosotros nos encargamos del marco y, muy a menudo, nuestros clientes desarrollan o producen accesorios para combinarlos con nuestros marcos. Sí, sin duda. Exacto. El siguiente ejemplo que tenemos lo explicará Harold. Sí. Ese es un proyecto de nuestro cliente, Drip Projectsen. Y la pregunta que nos hicieron fue si era posible hacer un marco con un efecto de luz ambiental, como el que a veces tienen las pantallas de televisión. Y lo que hicimos nosotros, curvamos un marco, solamente un marco textil, así que sin eliminación. Y, bueno, el efecto especial está aquí, en la parte trasera del marco, y os voy a contar un poco sobre ello con esta muestra. Así que Max ya tiene la muestra aquí. En este caso, no lo tenemos en forma redonda, pero la idea es exactamente la misma. Lo que hicimos fue poner una placa de Dibond en la parte trasera del marco textil y colocamos las tiras de LED encima. Así que pusimos dos tiras de LED una al lado de la otra, alrededor del círculo, y eso da el efecto llamativo, el efecto de luz ambiental en la parte trasera, por supuesto.
Y podéis ver que, en este caso, está iluminando la pared. Sí, Sí. muy chulo, una solución muy guay. Sí. ¿Hay alguna pregunta más en el chat en este momento? No hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Vale, entonces continuamos con el siguiente proyecto. Y ahora vamos a mostrar una foto de nuestro cliente Media Moments. Sí, y lo que podéis ver aquí es un arco, básicamente una entrada. Y lo que hicimos aquí fue utilizar nuestro perfil doble 200, que es el perfil más ancho que tenemos. Y en el exterior, rodeando todo, es básicamente un marco normal como el que ya conocéis. Pero luego, en el interior, hemos utilizado el mismo perfil, pero cortando el ángulo en la dirección exactamente opuesta, de modo que el marco está básicamente al revés para crear el interior del arco. Y los dos perfiles se pueden conectar con estabilizadores hechos exactamente a medida, para que tengamos una separación constante, entre los dos perfiles. Y toda la estructura es muy estable, así que se puede utilizar como entrada para un evento. Quizá también conviene decir que construcciones como esta, pero en tamaños más pequeños, se utilizan bastante a menudo para marcos donde, por ejemplo, se quiere poner una pantalla de televisión en el centro. Sí. Así que sí, puedes usar la misma construcción. O si quieres, cubrir una pared que tiene una ventana, simplemente podemos dejar un hueco en el centro para la ventana y usar una construcción como esta, básicamente con un marco invertido. Lo que hizo el cliente aquí con la tela es que el exterior se ajustó con un queder estándar que fue cosido a la tela. Pero en el interior no cosieron el queder a la tela, sino que usaron una tira de inserción, que básicamente es un queder de silicona suelto que puedes presionar en el perfil para crear toda la tensión que puedas necesitar. Este queder de silicona también lo podemos suministrar en rollo, y luego simplemente puedes cortarlo a medida para el proyecto que necesites. De esa manera, puedes asegurarte de que la tela encaje perfectamente en esa situación. Sí, también puedes buscarlo en nuestra página web. Si buscas Plugin Street, encontrarás el producto adecuado. Sí, totalmente. Sí. ¿Hay algún chat ahora mismo? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No, nueces. La última foto que vamos a mostrar ahora es de un proyecto de nuestro cliente Cielisen, y Max os contará todo sobre ello. Sí. Y ese es otro ejemplo de esquinas especiales. Aquí utilizamos un perfil recto, igual que harías con marcos rectangulares normales. Pero en lugar de esquinas de 90 grados, las esquinas son diferentes, especiales en este caso, para crear un efecto un poco de trapecio. Lo que hicimos fue básicamente cortar las esquinas, en vez de a 45 grados, las cortamos en un ángulo especial. Y en este caso, se hizo con un perfil de caja de luz 120. Tenemos un juego de cerradura especial que podemos utilizar y que se puede ajustar. Tiene una bisagra en el centro para adaptarse a cualquier ángulo que puedas necesitar. Así que, por ejemplo, uno más plano en la parte inferior y uno más pronunciado en la parte superior. Para los perfiles más grandes que tenemos y que no utilizan nuestro conjunto de registros estándar, crearemos un conjunto de registros personalizado. Entonces, si tiene, por ejemplo, una caja de luz doble 200, podemos crear un conjunto de registros personalizado, un conjunto de registros fijos, para ese ángulo especial. Y eso también lo hará muy resistente, así que no tienes que preocuparte por la estabilidad. En este caso, todo el marco también estaba iluminado, pero como puedes ver, la tela es muy ligera y de un solo color. Así que, aunque sería posible crear este marco con iluminación perimetral, es decir, solo con LEDs en la parte superior e inferior, en este caso decidimos que sería mejor tener una retroiluminación en todo el marco. Así que hay una placa de Dibond personalizada en ese marco que también se fabricó con los ángulos adecuados para que encajara perfectamente, y los LEDs están montados directamente sobre el Dibond para proporcionar esta iluminación tan uniforme. Y quizá conviene mencionar, creo que muchos de nuestros clientes ya lo saben, que tenemos un plan de asesoramiento. Siempre es importante que tu cliente esté satisfecho, así que tienes que venderle los productos adecuados.
Y hemos creado un plan de asesoramiento paso a paso para los marcos textiles. Lo hemos incluido en el mismo folleto para los marcos LED, pero también para los marcos curvos y para los marcos 3D. Si los sigues paso a paso, seguro que encontrarás los productos adecuados y, por supuesto, tienes la posibilidad de calcularlo tú mismo en la calculadora online. Sí, y si hay una solución que quizá no encuentras o no estás seguro de si es posible, siempre puedes llamarnos o escribirnos un correo electrónico y entonces encontraremos una buena solución para ti. Sí. Bueno, como te he dicho, también encontrarás el folleto en la web, pero además encontrarás mucha información y muchos documentos neutrales en la página. Así que si entras en un producto y quieres, por ejemplo, las especificaciones técnicas, las encontrarás en cada producto. Pero además, y esto está más relacionado con los productos destacados de los que te hemos hablado hoy, si quieres ver más fotos, tenemos una galería de imágenes en la web, un banco de imágenes y además, también tenemos una página de inspiración. Así que puedes usar todas esas fotos y además, todas están sin el nombre de EFCA, por lo que también puedes utilizarlas bajo tu propia marca. Si no puedes encontrar ninguna de las fotos o las galerías, probablemente sea porque has iniciado sesión en la calculadora. Así que, si estás en la tienda online donde puedes introducir las medidas de los marcos y obtener un precio, entonces necesitas cerrar sesión en esa calculadora y así te llevaremos de vuelta a nuestra web habitual, simplemente EFCA, NL, y allí podrás encontrar todas las fotos y todas las fichas técnicas, etc. Oye, Max, y antes de que terminemos este seminario web, ¿hay alguna pregunta en el chat en este momento? Hemos respondido a todas las preguntas que tengo aquí. Si hay alguna pregunta que no se haya respondido todavía, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico. Sí. Y, por otro lado, si tienes alguna pregunta después, siempre puedes llamarnos o enviarnos un correo electrónico. No hay ningún problema. Sí, después de este seminario web os enviaremos un correo electrónico con toda la información. Así que incluso es posible volver a ver el seminario web. Y además, no os desconectéis inmediatamente. Tendremos una encuesta y espero que respondáis a todas las preguntas, lo que nos ayudará a mejorar seminarios web como este en el futuro, por supuesto. Sí, por ahora, gracias y nos vemos la próxima vez. Tengáis buen día. Adiós. Adiós.